Sin haber culminado nuestra protesta y refutación al abominable acto de homenaje y reconocimiento de parte del Instituto Duartiano, antro espurio de farsantes y viles canallas mercenarios, al perverso tumor canceroso antidominicano Pepín Corripio Estrada, con lo que el Instituto Duartiano reafirma su identidad antinacional como ser huérfanos de dignidad nacional y a la vez portadores de las más aborrecibles infamias tergiversadoras sobre la generación, creación y desarrollo de la nación dominicana y su culminación como Estado Nacional, República Dominicana, cuyo proceso histórico, material, económico, social, de gestación y desarrollo, suplantan sin ningún escrúpulo ni pudor, falsificándolo, apelando a repugnantes conjeturas oscurantistas y supersticiosas de carácter mágico religioso y fantástico, propias del estupefaciente narcótico de las cavernas retrógradas del cristianismo. Hemos relegado para la próxima emisión la continuación de nuestra refutación a esos impostores, tránsfugas y judas del Instituto Duartiano para dar paso, cerrando esta semana, a nuestros puntos de vista respecto a otros dos temas de total vigencia de índole mundial, como son la reunión entre la bestia imperialista norteamericana Trump, presidente de los Estados Unidos, con Vladimir Putin, presidente reelecto de la Rusia postsoviética y en nada socialista, que ha optado por no seguir plegándose a los dictados de obediencia obligatoria a los programas de subyugamiento mundial que han sido proclamados y llevados a la práctica por los gobiernos del imperialismo norteamericano. El otro tema es de tan candente vigencia que no podemos sacarle el cuerpo, por lo mucho que encierra de enseñanza y advertencia para la República Dominicana. Es el caso de la conspiración golpista llevada a cabo en Nicaragua por parte del imperialismo norteamericano y las oligarquías regionales latinoamericanas, con la perversa cueva del oprobio parasitario y supersticioso que es la Iglesia Católica Vaticano, en acción conjunta con las confesiones protestantes como centro gestor del golpe de Estado y a la vez refugio de las bandas terroristas paramilitares de derecha, a las que la Iglesia Católica Vaticano, con su sucursal llamada Episcopado de la Iglesia Católica Vaticano, que es la sucursal de este en Nicaragua, sin ser por ningún lado nicaragüense, y que actúa igual que aquí, en República Dominicana, donde la sucursal de la Iglesia Católica Vaticano es el más recalcitrante y empecinado enemigo del pueblo dominicano, la nación dominicana y del Estado Nacional República Dominicana, a pesar de su condición impenitente de parásita sanguijuela del pueblo, la nación y el Estado Nacional República Dominicana. Porque es un hecho que este cártel recolonizador y esclavizador del opio del cristianismo está pegado con sus ventosas de parásito en el cuello de la República Dominicana y su pueblo, y desde el pescuezo nuestro se irradia con todos sus tentáculos por todo el cuerpo de la nación, del pueblo y del Estado dominicano, succionando nuestra sangre y bienes para satisfacción y complacencia de su lujuria degenerada, entremezclada con su avaricia, su ambición para formar un cóctel de apetitos bastardos y por igual retrógrados, que es un catalizador y fuente de opresión y explotación interminables e irrefrenables, con carácter de aberrada patología congénita, a la que culminan dándole condición sagrada, divina y santa, para corroborar y confirmar que a todo lo criminal, ignominioso, infame, canalla y antihumano, siempre y en todas partes se le otorga el membrete de ser santo. Y no por casualidad precisamente. Vaya inexorable y obligada correspondencia, y no por coincidencia del azar ni de lo impredecible. Bien,
Empecemos con el encuentro Trump-Putin que se efectuó en Finlandia, un país bien lejano de los Estados Unidos como del continente americano, norte, sur y Centroamérica. Como se sabe por las noticias sobre los acontecimientos, Trump se ha visto confrontado con todos los países del mundo, de todas las regiones, como con los países y pueblos latinoamericanos y del Caribe que han optado por seguir un camino independiente y conforme su autodeterminación, como son los casos de la República Bolivariana de Venezuela, como de Nicaragua, Bolivia, Ecuador en la época de su expresidente Correa, con Cuba, con Uruguay, Paraguay durante el gobierno del exfuncionario católico paraguayo Fernando Lugo, que fue derrocado para en su lugar colocar un gobierno golpista de extrema derecha, que fue lo mismo que Estados Unidos propició en Brasil, donde la Rousseff, de la llamada centroizquierda lulista, fue víctima de un golpe de Estado que de paso ha metido preso al líder cabecilla de esa corriente política social reformista, no comunista y en nada absolutamente afín al socialismo marxista-leninista, ni nada parecido ni semejante. Como también Trump llevó al borde de la conflagración termonuclear su contradicción e interés de subyugamiento contra la República Democrática de Corea del Norte, arriesgando hasta la existencia misma del planeta Tierra y de toda la humanidad, teniendo siempre que subrayarse que ese es un peligro real que sigue a la orden de la agenda de cada día en la actualidad, y con lo que nadie puede gastarse el lujo de ponerse a jugar ni ignorar, que se haga conciencia de ello, y que nadie, ni tú ni yo, lo olvidemos. Trump ha entrado en serias contradicciones con China Popular, lo mismo que con Irán en varios frentes, pero particularmente en dos. Primero, el de la cuestión del acuerdo nuclear de las potencias mundiales capitalistas con Irán, tratando de impedir que este país alcance la posesión de la bomba nuclear. Trump hizo que Estados Unidos saliera de ese acuerdo, e Irán ha dicho que procede a seguir con su programa de refinamiento del uranio para crear su bomba nuclear y usarla como arma de autodefensa y recurso disuasivo para que los Estados Unidos y su perro de guerra, que es el Israel sionista y agresor, no se atrevan a agredirlo. Además, Trump ha puesto en asinceramiento y franqueza la contradicción del imperialismo norteamericano con los países imperialistas de la Unión Europea, contradicciones interimperialistas que siempre habían y siguen existiendo. El punto en divergencia tiene dos cabezas. El primero es de índole económica, cosa natural entre imperialistas. Cada quien busca obtener ganancias mayores sin descartar que sea a costillas de sus semejantes imperialistas. Y segundo, de índole parasitaria, porque nadie puede negar que los países imperialistas de Europa Occidental, Alemania, Francia, Bélgica, Italia, España y sus socios europeos como Canadá, son y operan como rémoras del gran tiburón carnívoro carnicero que son los Estados Unidos. La otra disputa entre ambos bandos gira alrededor de quién debe financiar la seguridad y poder militar de cada quien. Estados Unidos, con Trump a la cabeza, junto al complejo de consorcios monopolistas de capital financiero que principalmente representa, se niega a seguir cargando con el 80% del presupuesto financiero de la OTAN, que tiene la doble función de ser el principal órgano militar de los países de Europa y a la vez el que le sirve de instrumento a los imperialistas norteamericanos para mantener su dominio sobre los más remotos y lejanos lugares donde los Estados Unidos predomina en hegemonía y dominio. Trump, como su gobierno, son eminentemente
y sobre todas las cosas, imperialistas, expansionistas, practicantes a ultranza del subyugamiento y la expoliación en aras de los mayores beneficios monetarios, como de todo tipo de riquezas de los otros pueblos, naciones y países. Y en esos objetivos, como por ejemplo en el Medio Oriente, Estados Unidos, desde los tiempos de Bush, de los Clinton, de los Obama, ha tenido en dicha región de un valor geopolítico incalculable a la Rusia postsoviética como su principal competidor en cuanto a hegemonía e influencia, contando por lógica natural con China popular, que ha emergido y se ha colocado en los primeros lugares de influencia económica en el mundo, lo que inevitablemente está conllevando a que China popular se esté situando como una pujante potencia política a escala internacional y mundial, y paso a paso, codazo a codazo, puesto que, como bien hace constar la sabia máxima oriental, las luchas se llevan a cabo luchando. Quieras o no quieras, tienes que luchar, y si no, sencillamente te aplastan. Los demócratas y los republicanos, que son los dos bandos de los partidos del sistema imperialista norteamericano que monopolizan los favores financieros, económicos, políticos, sociales y de poder de los consorcios del capital financiero, habían logrado crear un idílico mundo de dominio internacional, lo que el grupo de Trump no ha querido aceptar, lanzándose a la muy arriesgada jugada de cuestionar hasta el terreno material de los hechos reales y concretos. El Estado Islámico, que es una creación fruto de la insania mental de la colusión, que no es otra cosa que un maridaje o un concubinato entre los cabecillas Clinton y Obama, junto con los Bush y los McCain, que son los creadores del Estado Islámico, con el respaldo y apoyo de sus más recalcitrantes socios y aliados, como son Arabia Saudita e Israel, y sus grupos de satélites respectivos, apelando a repetir la vieja historia del uso del fanatismo religioso para el encubrimiento de sus fines de obtención de mayores riquezas materiales y eminentemente terrenales. Pero es un hecho incontrovertible e irrefutable que la creación, actuación y saldo de las actuaciones del Estado Islámico, tanto en Siria como en Irak, que fueron sus dos escenarios principales, arrojaron un balance contrario a los intereses y a las posiciones del imperialismo norteamericano como de los mismos imperialistas europeos en la región, lo que se ha multiplicado no solo con la derrota y el rotundo fracaso político-militar del funesto invento fatídico del terrorismo y el Estado Islámico como prolongación y continuación de lo de Al-Qaeda, sino que con el exitoso y contundente papel en defensa victoriosa del derecho del pueblo sirio y de Irak, como el de Turquía, Irán y de todas las naciones a su autodeterminación y soberanía, desempeñado por Rusia bajo la gestión de Vladimir Putin, cabe decirse que ha permitido recrear la imagen de una Rusia fuerte y estable, capaz de contrarrestar, apelando al acopio y empleo del acervo político más sabio y objetivo, los ímpetus irascibles y destructivos a lo Hitler, a lo Mussolini, a lo Toho, a lo Chiang Kai-shek, a lo Franco, bendecidos, santificados y divinizados por la Iglesia Católica Vaticano, Romana y Cristiana, arrastrando tras de sí a las hipócritas, no menos perversas y aberradas, confesiones cristianas protestantes. Trump, efectivamente, no es político profesional salido de un buffet de abogados lobistas, ni es un lobista de consorcios monopolistas de bienes raíces, sino un inversionista en la industria y dentro de la industria sin chimenea de la prostitución de pasarela, en cuyo ejercicio habría, sin duda, perdido los jirones sueltos
de los pocos escrúpulos que logró adquirir por vía de sus ancestros, que algo de escrúpulos debieron tener. Es un producto totalmente proveniente de un molde completamente diferente del molde de confección de los políticos demócratas y de los mismos republicanos. Y es innegable que con sus formas y sus informalidades no ha descartado jugársela, como se dice en esos desaforados ambientes de aventureros y yuppies, no hippies. Trump se ha atrevido a lanzarse a las aguas turbulentas en busca de alcanzar algo así como lo que Lenin coligió y visualizó como conclusión de sus profundos estudios de la economía, de la política, de la filosofía y de las guerras, formulando la ley del desigual desarrollo en el imperialismo, y cómo ésta es una fuente de guerras en el orden internacional, y que efectivamente esa conclusión suya sigue vigente y operando por cuanto seguimos en la etapa última del capitalismo y antesala del socialismo, que es el imperialismo. Y los tiburones jóvenes que vienen de las camadas de tiburones ya viejos, por ley de selección natural, no tienen reparos en convertir a los viejos tiburones en su fuente de alimentación. Que no se olvide que en la remota antigüedad, y no tan remota en las sociedades humanas, los ancianos eran sacrificados y hechos alimento para las jóvenes generaciones. Esta odiosa y repulsiva práctica de antropofagia, como rémora de tiempos anteriores, aún existen y se reconocen como vigentes en no pocos conglomerados humanos. La sociedad capitalista es una guerra permanente de todos contra todos, y donde cada individuo es enemigo y contrario a los otros individuos. Es una sociedad donde predomina lo de todo para mí y Dios para todos, lo que actualmente es sublimado por el cristianismo, los monopolios del capital financiero de Wall Street, íntimamente vinculados y presentes en la City de Londres, Inglaterra, como en China popular, en Rusia, en Estocolmo, Noruega, como en Zúrich y Berlín, como en Ginebra y París, como en Arabia Saudí o en Turquía, sienten y palpan que la tierra en que han pisado hasta ahora, en los últimos tiempos, como que se tambalea y les resulta hasta inestable. Trump es quien encarna esa situación, y su expresión tendenciosa desde el gobierno del imperialismo norteamericano. ¿Por qué no es posible romper el viejo y ya frágil esquema, como se viene a comprobar con la guerra de Siria, y lograr un entendimiento con el viejo oso, que ha vuelto a demostrar una tremenda capacidad para emerger de su sueño? ¿Acaso no es lo que ha venido a demostrar Putin después de desplazar al neoliberal y estúpido Medvedev? Trump se las trae, se la juega, y ha desafiado al establishment del Partido Demócrata y del Partido Republicano norteamericanos, que han demostrado haber perdido por el envilecimiento y la holgazanería su inteligencia y capacidad de renovarse. Pero Trump está llamando a los jóvenes tiburones, herederos de los fabulosos imperios de sus antepasados monopolistas, a que no descarten hacer de Rusia su nuevo aliado estratégico con Putin, quien ha dicho que el bullicio y la histeria del establishment norteamericano por sus conversaciones recientes con Trump no son más que el cacareo de gallinas cluecas en el viejo gallinero, que no alimenten su ciego chauvinismo estrecho con lo de la injerencia e intromisión de Rusia, hasta haber manipulado las elecciones presidenciales últimas en los Estados Unidos, lo que ciertamente no pasa de ser un cuento chino del Partido Demócrata, Partido Republicano, FBI, Establishment, la CIA, la NSA y la gran prensa norteamericana cebada como parte del establishment. Putin acaba de invitar a Trump a que no se amilane y disponga a concurrir con los capitales norteamericanos a la reconstrucción de Siria, que le puede resultar su gran negocio. Ahora pasemos al asunto del intento de golpe de Estado
contra el gobierno sandinista de Daniel Ortega en Nicaragua, cuya conspiración para el complot del golpe de Estado, con el apoyo de la CIA y sus mecanismos de contrarrevolución, llamadas sarcásticamente revoluciones de colores, fue encabezada, dirigida y orquestada por la Iglesia Católica Vaticano Romana y Cristiana y su sucursal retrógrada en Nicaragua, junto o confabulada con las confesiones protestantes que, como todo el mundo sabe, tienen en Mike Pence, cabecilla número 1 de los calvinistas bautistas, núcleo de los partidarios a ultranza de la superioridad racial blanca y como tal miembro del Ku Klux Klan, que es nada menos y nada más que vicepresidente de Trump y que hace poco visitó la región en planes subversivos de injerencia e intervención contra Venezuela, su seguro e incondicional apoyador y respaldo. Pusieron en marcha su plan de golpe de Estado con terroristas entrenados en los centros famosos de entrenamientos terroristas de McCain y de la OTAN. Los grupos terroristas desde abril lanzaron su ofensiva de quemar escuelas y centros de salud como culturales, se escudaban en una campaña publicitaria orquestada por los Luis Almagro desde la OEA y sus bocinas repetidoras del sonsonete y estribillo de que Ortega representaba una dictadura violadora sistemática de todo cuanto fueran los llamados derechos humanos individuales, cuya concepción omite y obvia las conquistas y derechos democráticos de los pueblos y de la sociedad en general, que se hacen ciegos ante los programas de mantenimiento de la salud con carácter gratuito y obligación inalienable a cumplir por el Estado, como por igual de la educación y el fomento de créditos con préstamos y mercados asegurados, pero sin usura ni especulación, sino como una inversión más social que comercial, lo que le corta las alas a la especulación. Los terroristas, en vez de llevar a cabo actos políticos públicos donde formularan sus críticas y demandas ante el gobierno y sus instituciones, concurrían con la cara cubierta al estilo Estado Islámico en Siria e Irak, creaban trincheras y erigían barricadas. Sus unidades de acción concurrían a las manifestaciones políticas de los partidarios del sandinismo y sectores populares, sobre los que disparaban indiscriminadamente sus armas de guerra. Al ser repelidos y verse obligados a ponerse en retirada, se refugian en las iglesias católicas, sucursales del Vaticano en Nicaragua. Allí dentro los terroristas guardaban sus armas asesinas detrás de los santos y los altares, pero a la vez torturaban y asesinaban a los nicaragüenses del pueblo y a los sandinistas que secuestraban, exactamente como el guión de la Santa Inquisición criminal de lesa humanidad de Santo Domingo de Guzmán, de Torquemada, Ignacio de Loyola, Savonarola, etc. Cuando el pueblo, víctima del terrorismo, comprobó de lo que en verdad se trataba, persiguió a los terroristas que los asesinaban y los quemaban vivos, como quemaban sus escuelas, hospitales y otros centros de servicios, obras del sandinismo. Comprobó el pueblo que los terroristas encontraban la protección de los obispos y de sus iglesias, lo que le obligó a penetrar en dichas iglesias, y allí encontraron a sus asesinos vestidos de curas y de monjas. La prensa del golpe de Estado dijo entonces que Ortega y sus parapoliciales y paramilitares habían agredido, golpeado y ofendido a los santos obispos. No obstante, extrañamente tenemos que el episcopado de la Iglesia Católica Romana en Nicaragua lo encabezan agentes del espionaje de la OTAN y redomados reconocidos terroristas internacionales. ¿Acaso se requieren más pruebas confirmatorias de que la Iglesia Católica Vaticano, las confesiones protestantes y el cristianismo son un instrumento de opresión y explotación al servicio total del imperialismo yanqui y de los países imperialistas de la Unión Europea, como de los regímenes oligarquía? Los hechos hablan con la solemnidad
única de su elocuencia. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.